Bueno, en el sexto Congreso Internacional de Procesos de Enfermería, quiero saludar muy especialmente a todas las compañeras enfermeras y enfermeros que se encuentran en esta actividad del día de hoy. Agradezco al doctor Antonio Banquet y a su equipo de trabajo y pues doy mis agradecimientos por esta invitación. Esta es una investigación muy hermosa. Habla sobre la calidad del cuidado de enfermería brindado a menores de 14 años víctimas de abuso sexual que consultan a una IPS en el departamento de Córdoba. Mi nombre, pues ya lo saben, pero tengo dos compañeras investigadoras que se llaman Marcela Mosquera y Marilyn Villadiego Chamorro. Pues damos inicio entonces a la charla. Quiero mostrarles y hablarles algo, quiero recordarles viejos tiempos para muchos de los que estamos aquí y empezamos con lo que son los juegos y los amigos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de juegos y amigos, estamos hablando de que cuando somos niños desarrollamos una serie de habilidades sociales que son básicas para relacionarnos plenamente. Y así cultivamos relaciones sociales para ser amigos, para mantenerlos, para cuidarlos, y podemos llegar a unas experiencias y confidencias tremendas. Podemos recordar cuando éramos niños y visualizamos esas imágenes con gran ternura en muchos casos, tal vez en otros no tanto. Y esos son los casos que han llamado nuestra atención, aquellos casos donde los niños no pueden vivir plenamente su niñez, donde se ven afectados por situaciones difíciles, que los hace cambiar su estilo de vida, que los hace madurar antes de tiempo, que no les permite disfrutar lo que en realidad es la niñez. Adicionalmente a eso, aprendemos que hay edades donde tempranamente aprendemos unos a otros a manejar una serie de conflictos, que esos conflictos, ¿verdad? Posteriormente nos van a llevar a diversas situaciones que nos permiten a la vez valorar nuestros propios sentimientos en relación a los demás. Pero nosotros vemos que los juegos anteriores, hace muchos años atrás, de la década de los 90 hacia atrás, las personas jugaban, los niños jugaban, nosotros acá en Colombia le llamamos la lleva, por ejemplo, que era un juego donde yo te tocaba y si te lograba coger corriendo, te tocaba, ¿cierto? Lograba que tú te quedaras y a ti te correspondía buscar a esa otra persona y pasarle como si fuese algo que tuvieras. Lo tocabas y así. Lo mismo que el congelado. Me acuerdo yo que tú tocabas a la persona y la persona no se podía movilizar, pero eran juegos completamente físicos. Otros eran como que pase el rey, las rondas, toda esa cantidad de juegos que nos hicieron crecer de la década de los 90 hacia abajo. Muy bien, pero hoy día nos enfrentamos a una generación tecnológica. Los niños generalmente no tienen el manejo físico que teníamos nosotros en ese entonces. El jugar fútbol, el jugar básquetbol en esos ambientes y en esos contextos desarrollaban nuestra parte física. En este momento, la generación tecnológica, usted va a encontrar niños que juegan, por ejemplo, Roblox. Y dirán muchos de ustedes de los 90 hacia atrás, ¿qué es Roblox? Roblox es una gama de juegos, ¿verdad? Donde los niños escogen los juegos que desean participar, donde desean entrar. Esos juegos son gratis. Y encontramos juegos como Adopt Me, que son juegos donde pueden compartir una casa, tener una mascota, ayudarse con otras personas, incluso pueden adoptar a alguien. O sea, los niños juegan ya a ser grandes. Pero adicionalmente a eso, también puede ser Piggy. Y digo yo, ¿y quién es Piggy? ¿Cómo aprendí esto? A través de mis sobrinas, que son niñas pequeñas, y ellas en edades entre 5 y 6 años, y ellas me comentaban todo este tipo de juegos. Para ellos es muy emocionante. Y yo quería conocer a Piggy. Y entro y miro a Piggy y parece, es un muñequito que entra en Roblox y que hace parte del proceso de juegos. Pero bueno, ahí sueñan con ser grandes, ¿cierto? Luego encontramos que eligen ese menú de juegos
Y pueden ir a un contexto, llámese casa, llámese escuela, un sitio público, un parque, y ellos condicionan su contexto. Los niños han cambiado sus formas de jugar. Al igual que otros juegos como Minecraft, que es un juego, que es una saga completa en la cual hay muchos juegos y tú escoges un animal y tú te vuelves ese animal. El niño personifica el animal y se desarrolla en todo el contexto del animal, en la selva, aprende cómo cazar como ese animal. Si yo escojo al león, así mismo hará el niño, y son las actitudes de violencia que podemos identificar que muchas veces van acrecentándose, y cuando no hay una guía de un adulto es lo que a términos posteriores puede generar en el niño una conducta diferente. Con toda esta tecnología y con todas estas sagas tecnológicas, vemos que nuestras generaciones actualmente están divididas. Tenemos 6 tipos de generaciones. En esas generaciones, más de 3 generaciones juntas las estamos viviendo hoy día en el siglo XXI. Encontramos baby boomers, generación X, los millennials, que somos los más viejitos, me incluyo, porque tenemos unas conductas diferentes. A nosotros nos llama la atención la tecnología, pero casos específicos de tecnología, equipos sofisticados que tengan formas de adquirir, donde podamos adquirir conocimiento, sobre todo en mi caso. Y así creo que hay muchos, como hay chicos, los chicos millennials que son diferentes. Aquí veo un poco de chicos millennials por las fotos que estoy visualizando y son jóvenes. Entonces ellos tienen otro atractivo, entre esos los chats, adicionalmente a eso también el Instagram y todas esas redes sociales que les llama enormemente la atención. Bueno, pero ustedes dirán, ¿para qué me viene la profesora o para qué la conferencista nos habla de estos aspectos? Quiero hablarles de estos aspectos porque nuestros niños son una generación completamente diferente. A partir de la generación tecnológica, nosotros nos damos cuenta que han crecido de tal manera con la tecnología que no son capaces de imaginar cómo sería el mundo sin la tecnología. Y estos niños viven en una realidad que a veces los hace invisibles. Esos son los famosos niños invisibles, a los que nos vamos a referir ahora. Es una generación que sin duda necesita que se les acompañe en su fase inicial, que son capaces de navegar por todas las apps y encontrar contenidos, sobre todo videos. Y usted se sorprende al ver un niño de 2 años que tiene un celular en su mano con una aplicación y le baja el juego que usted le pida. Y dice, pero este niño, ¿cómo aprendió tan rápido? Precisamente por eso, es una generación tecnológica que busca contenidos y están hambrientos de conocimiento. Entonces, en cuanto a eso, vemos que los niños de hoy en día son consumidores de videos, de juegos, y que además de eso, con estas generaciones, como les decía, los juegos son una forma de realizarse el niño en la parte social. Las oportunidades de hacer esas interacciones sociales solo se hacen es con los computadores, con los iPads o con de pronto los medios tecnológicos, pero no con personas directamente. Aunque hay juegos donde tú puedes jugar solo o puedes citar a otras personas a jugar, pero no sabes quién está detrás de esas redes sociales y si en realidad es un niño y tiene igualmente que tu niño o que tú. A eso es que hacemos reverencia. Esos niños invisibles se convierten en personas muy solitarias, poco comunicativas y son blancos fáciles para los depredadores de las redes sociales. Bueno, el tema es el abuso sexual, sobre todo en menores de 14 años. La UNICEF nos dice que esos niños y niñas que son invisibles viven sin protección contra todo tipo de actos premeditados, ¿verdad? Pueden ser de violencia, de maltrato, de abusos, porque el abuso no solamente consiste en una violación,
El abuso también consiste en una explotación. Por ejemplo, hay muchas personas que viven de la explotación de los niños. Para nosotros, cuando abandonamos a un niño o le prestamos la debida atención que merece, eso nos hace estar haciendo un acto de maltrato. Aunque no lo creamos, a veces los padres dedicamos mucho tiempo al trabajo, a otras actividades, y los niños ameritan que tengamos ese cuidado. En este caso, las estadísticas de abuso sexual y de nacimientos las estadísticas de abuso sexual son completamente aberrantes, tremendos. Me sorprendió enormemente cuando iniciamos este trabajo de investigación y por eso llamó mi atención. Cómo nuestros niños están siendo destruidos sin empezar la vida, por decirlo así, sin empezar a vivir. Algo que es muy triste. No solamente ocurre en Colombia, ocurre a nivel mundial. Las estadísticas son difíciles de comprender en el momento en que tú dices cómo el hombre está destruyendo sus generaciones futuras. Estamos acabando, el hombre se ha convertido en un depredador de sí mismo. En el dañar a un niño implica dañar una mente, dañar una vida, dañar un futuro. Y eso es lo que trae que nuestras sociedades cada día se conviertan en más violentas, más difíciles de convivir y que la interacción y las comunicaciones sociales sean tan restringidas y con tanta desconfianza. Hoy en día ya es muy difícil. Entonces, un 55% de todos los niños que nacen en el mundo, según la UNICEF, a excepción de China, no se inscriben, o sea, no existen. Es decir, nacen, pero no son reconocidos. Es como si no existieran. Más de 50 millones de niños y niñas comienzan su vida sin ninguna identidad, lo cual los convierte en un blanco fácil para los abusos sexuales y otro tipo de abusos que podemos se pueden ser evidentes a través de toda la información que tenemos. Bueno, solo en Asia Meridional, la región con mayor número de nacimientos de no inscritos, son 24 millones de niños y niñas que no disponen de un certificado de nacimiento. En Ecuador, viven cerca de 6 millones de niños y niñas y adolescentes de 0 a 17 años, lo que corresponde al 35% de la población total del país. Mi pregunta sería, ¿cómo están esos niños y niñas en cuanto a la parte de la vulnerabilidad de sus derechos? No lo sé. Me gustaría que de aquí surgiera un trabajo de investigación mancomunado y pues sería una bonita oportunidad para saber cómo está la niñez en Ecuador. En Colombia tenemos una población de 48.2 millones de habitantes y un alto porcentaje de esa población es población infantil, porque Colombia es un país que se está en estos momentos envejeciendo. En el 2000 se registraron 68.585 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10.900 fueron por maltrato infantil, 43.210 por maltrato conyugal. Bueno, entonces miramos que 361 niños y niñas de cada 1.000 sufren algún tipo de maltrato en nuestro país. Cifra preocupante, una cifra alta en consideración con la vulnerabilidad de lo que es un niño, de lo que debe representar un niño que debe ser una bendición en el hogar. Bueno, y vemos que el abuso sexual en menores de 14 años es un acto cuya intención o finalidad conlleva a utilizar a los niños como objetos sexuales, entendiéndose que no es a su voluntad porque su capacidad, ¿verdad?, la capacidad intelectual del niño es una condición desigual en relación a la inmadurez que tiene y que no puede decidir por sí mismo si está de acuerdo o no con ese acto sexual. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial aproximadamente 150 millones de niños
y 73 millones de niños son abusados sexualmente antes de cumplir la mayoría de edad. O sea, es un dato supremamente alto que nosotros estamos haciendo caso omiso de él en muchos aspectos porque no estamos haciendo acciones que permitan contrarrestar estos datos estadísticos. Es alarmante, lo cual nos pone en alerta internacional a diferentes actores para poder combatir este flagelo. Entonces, me gustó este tema, quería darlo a conocer ante esta comunidad científica también, porque están interesados en todo este tipo de actividades, y sería muy bueno trabajar en nuestra población, en el futuro del mundo, en el futuro del país, que son los niños. Bueno, y hablamos también de lo que es la gestión y calidad del cuidado de enfermería. ¿Qué relación tiene esta situación? Cuando nosotros describimos, ¿verdad?, que la UNICEF, por ejemplo, habla que en países como Ruanda, Honduras y otro tipo de países como Guatemala y Colombia, aparecen entre los primeros 25 países del mundo que presentan este tipo de abusos, sería conveniente mirar cuál es nuestra gestión desde la área de enfermería. ¿Cuál es la calidad de esa gestión y la calidad del cuidado que el profesional de enfermería brinda a estos niños? Para el caso puntual de Colombia, el panorama no es diferente. Entonces hablábamos de que Colombia aporta un gran número de casos relacionados con abusos sexuales y explotación sexual comercial en niños y niñas y adolescentes. Para nadie es un secreto que en la ciudad de Cartagena muchas niñas son utilizadas y comercializadas, por decirlo así, a las personas extranjeras que llegan de vacaciones. Entonces, eso es una forma de abuso sexual, sobre todo porque son jóvenes entre 12 y 14 años. De allí esa actividad. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de la gestión y la calidad del cuidado, estamos hablando de que los profesionales de la salud deben jugar un rol supremamente importante en la gestión del cuidado de estos pacientes. El equipo de enfermería es principal en el abordaje integral de estas víctimas. Cuando nosotros llega a nuestras manos un niño o un adolescente entre 12 y 14 o menor de edad, ¿qué debemos hacer? Es una víctima integral que depende en gran medida de las intervenciones que nosotros como profesionales de enfermería hagamos para detectar el caso, para hacer la atención y para hacerle el seguimiento. La calidad es un concepto que ha ido evolucionando a través del tiempo. Acá nosotros en Colombia iniciamos hace mucho tiempo a hablar de lo que era la calidad en la prestación de los servicios de salud y empezaron a nacer una serie de decretos, legislaciones que más adelante se las voy a anunciar, pero no es lo que está en el papel lo que hace que se ejecute esa actividad. La importancia radica en la ejecución fundamentada en el conocimiento y esa ejecución debe ser valorada tanto por el profesional de enfermería como por la persona que va a recibir la educación respectiva de acuerdo a los lineamientos establecidos. Bueno, en lo que atiende con la gestión de calidad, me llamó la atención una publicación de unos señores apellido Miranda, Chamorro y Rubio. Ellos observaban 4 grandes enfoques que pueden considerarse en la gestión de calidad. Y esos enfoques eran la inspección, ¿verdad? Además de eso, la gestión de esa calidad y la calidad total. O sea, eran 3 aspectos específicos que ellos miraban. Si tuviesen que garantizar, ¿verdad?, esta inspección y esta caracterización de los enfoques, el aseguramiento de los sistemas y la gestión de la calidad de las personas, estos autores considerarían que era de suma importancia que se tuviera en cuenta el enfoque de inspección y control de calidad, sobre todo, no como enfoques de gestión solamente, ¿verdad? ¿Esto qué busca? Solventar problemas una vez que aparecen.
Eso era lo que ellos definían como calidad y como gestión. Pero usted no puede hacer una buena atención si usted no tiene algo que es básico en el profesional de enfermería. Y siempre lo he dicho, y antes, y ahora, y después, el conocimiento es poder. Cuando hablamos de conocimiento de la perspectiva de Swanson, que es una teorista de enfermería, este concepto se relaciona con la capacidad de esforzarse por comprender el significado que tiene un suceso en la vida, sobre todo con este tipo de pacientes. ¿Qué significa para ustedes una violación? ¿Cómo lo asimila un niño? ¿De qué forma el niño lo puede evidenciar? Eso es lo que tenemos que observar. Sencilla y llanamente, la observación es fundamental. Muy bien. El modelo que concierne a Swanson, ella habla de que la investigación es el conocimiento en los cuidados y propone 5 procesos básicos. Esos procesos básicos son conocimientos, estar con, hacer por, posibilitar y mantener las creencias, las cuales responden a la gestión del cuidado. Muy bien. Cuando hablamos de cuidado, la autora define cuidado como una forma educativa de relacionarse con un ser apreciado al que se le siente un compromiso y una responsabilidad personal. En los objetivos de esta investigación tenemos como objetivo principal analizar la gestión y la calidad del cuidado de enfermería brindado en una institución de salud a niños menores de 14 años o a niños de 14 años abusados sexualmente en la ciudad de Montería, Córdoba. Como objetivos específicos, en nuestra investigación caracterizamos sociodemográficamente la población objeto de estudio. Se establece el grado de adherencia que tienen los profesionales de enfermería al protocolo de enfermería y a la calidad, por ende, de la atención que se le brinde a estas personas. Y además de eso, luego se logra identificar los conocimientos de los profesionales de enfermería para aplicar a este tipo de situaciones. Bueno, les estaba hablando de la teoría de cuidados de la señora Swanson. Es enfermera, todos conocemos a Swanson, es excelente, tiene unos compendios muy espectaculares, una teoría bien arraigada. Y adicionalmente de eso, hablábamos también de que cuando ella habla, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es adherencia, cuando hablamos de adherencia del protocolo, estamos hablando, según la OMS, al grado de la conducta de un paciente en relación con la toma sea de una medicación, con el cambio de un estilo de vida, después de una capacitación e intervención del profesional sanitario, ¿cierto? Entonces, también tiene mucho peso, no solo la teoría del cuidado de la señora Swanson, también tiene mucho peso la actitud con la cual se asume la situación, tanto para el niño que es abusado como para la familia. Cuando nosotros hablamos de esta teoría y la aplicamos a este tipo de situaciones, encontramos que el abuso sexual es un asalto sexual. O sea, no quieres hacerlo, pero te obligan a hacerlo. Y aparte de eso, la ignorancia de un niño, el desconocimiento de un niño muchas veces conlleva a otras acciones que se pueden convertir posteriormente ya no en un niño que es abusado en una sola vez, sino que se convierte en un abuso crónico, es decir, permanentemente. Lo más triste de eso es que la mayoría de los abusos ocurren en casa y que desafortunadamente a veces el abusador es un familiar, lo cual genera más dificultad al interior del núcleo familiar, sobre todo en aquellas familias que son numerosas y que viven en condiciones de hacinamiento. Bueno, cuando la señora Swanson habla del cuidado,
A partir del concepto de cuidado, la enfermera Swanson habla sobre estar con. Este concepto está relacionado y se enfatiza con el conocimiento emocional que se tiene o que se tiene en presencia de otra persona. Incluye estar en esa persona, hacer empatía con esa persona, poder transmitir, ¿verdad? Que esa conducta abrumadora a la persona atendida y colaborarle para que ella pueda superar esa dificultad. Por tanto, enfermería siempre, en todo momento, debe apoyar a la víctima. En muchos casos, enfermería es el único personal que va a estar más cercano a la víctima. Generalmente, ustedes saben, nosotros permanecemos mucho más tiempo con los pacientes que los médicos e incluso algunos pacientes quedan a nuestra disposición porque no hay la disponibilidad del familiar o porque definitivamente los dejan en las instituciones a cargo del personal. Muy bien. Entonces, otra actividad que decía Swanson es hacer por. ¿A qué se refiere con hacer por? Es hacer por los otros. Hacer aquello que harías por ti mismo, si fuera posible, incluyendo adelantarte a las necesidades de confort. O sea, tenemos que estar vigilantes de todo lo que necesita ese paciente. Pero debemos hacerlo con conocimiento, con habilidades y con competencias. Y proteger al que es cuidado respetando su dignidad, con ética. Me encantó la ponencia de la doctora Dinora. La parte ética y bioética es supremamente importante para los profesionales de enfermería y para los futuros profesionales. Bueno, en Colombia los derechos del niño están estipulados legalmente en la Constitución Política del 91, en la Ley 599, la Ley 1146, la 1098 y la 1257. O sea, cada una, ustedes pueden diferenciar que está emanada en años diferentes. Pero les decía, la ley y la legislación es muy bonita, pero una cosa es tenerla allí y otra es cumplirla y llevarla a cabalidad. Muy bien. Bueno, este estudio fue un estudio descriptivo cuantitativo transversal. En él se realizó en un contexto de una clínica privada, fue el escenario del estudio. Participaron 18 profesionales de enfermería. De esas 18 profesionales de enfermería hablamos sobre lo que era la gestión del cuidado. Se le realizó una encuesta directa y el análisis de la información y los resultados fueron tabulados a través de SPSS versión 25 y se tuvo en cuenta todas las resoluciones que maneja a nivel nacional Colombia en cuanto a la atención al abuso sexual al niño, incluyendo los protocolos de atención y adherencia al protocolo, para poder visualizar la situación real de estos jóvenes. Bueno, en el análisis y discusión de los resultados, hicimos una valoración de los datos demográficos de las profesionales que participaron. Encontramos que tenían una edad de 49 años máximo entre las entrevistadas y que la mayoría ya tenían ciertos años de experiencia y alto nivel educativo. Encontramos especialistas en un 16,7% y un 5,6% son magísters. En el área de trabajo, las áreas más concurridas y de las cuales esas 18 enfermeras participaron es el área de urgencia, donde llegan más casos de abuso sexual en niños, con un 33,3%, una hospitalización de un 61,2%, que es el tiempo que más permanecen a cargo del profesional de enfermería en las unidades asistenciales. Y el 100% de estas enfermeras eran de sexo femenino. En cuanto a los aspectos generales, encontramos que la atención brindada estuvo relacionada en niños entre 1 y 5 años. Atendieron un número alto de pacientes, 6 de las 18 niños entre 1 y 5 años fueron atendidos. 7 de ellas atendieron niños entre 6 y 10 años y más de 10 años, 5 de ellas. De las cuales al preguntarle cómo le prestaron la atención, si fue una atención de calidad, respondieron que sí 13
y 5 manifestaron que no fue completamente de calidad. Los motivos por los cuales hicieron esta manifestación de aspectos generales se los voy a explicar posteriormente en otra diapositiva. Muy bien. Al igual de eso, muchas de ellas manifestaron también que 6 se encontraban poco preparadas, o sea, que no sabían en realidad cómo aplicar ese protocolo o que desconocían algunas etapas del protocolo, mientras 11 se sintieron bien preparadas y una muy bien preparada, es decir, ya había tenido mucha experiencia en la atención directa de estos pacientes. Ante la pregunta, ¿cuál cree que no es un signo o síntoma de abuso sexual? Ellos decían, síntomas depresivos, comportamentales de ansiedad o alteración del sueño, eso no es un signo, el 5.6% contestó que sí lo era. Y apego emocional, el 11.1%. El 83.3% de las encuestadas dijeron que los dos eran signos de cambios en los niños en su actitud y comportamiento y que era una forma de detectar inicialmente lo que podría ser un abuso sexual. Otra alternativa, otra pregunta, dijeron que el 100% de las 18, equivalente al 100%, habían contestado de que sí conocían el protocolo de víctimas de abuso sexual estipulado en Colombia. Al igual que la resolución que adopta el protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia infantil o violencia en menores. Muy bien. Entonces, esta resolución está compuesta, quiero darles una explicación porque no sé cómo se manejará en su país. Nosotros acá en Colombia, ¿verdad? Tenemos la resolución número 459 y en esa resolución hay una serie de pasos que el profesional de enfermería debe abarcar, al igual que la ley 1098 del 2006. ¿Qué son esos pasos? Inicialmente, el profesional de enfermería debe hacer una valoración completa, una valoración clínica completa. Esa valoración se compone de 4 partes, parte A, B, C, D, donde habla de la anamnesis de la víctima de violencia sexual, posteriormente el examen clínico de la víctima, el examen clínico genital y anal completamente de la víctima por violencia, y diagnósticos clínicos de la víctima. Estos diagnósticos se visualizan en varios pasos. El primer paso es la toma de pruebas diagnósticas para explorar el estado de salud de la víctima y la evaluación inicial. Acá nosotros tomamos una serie de pruebas diagnósticas. La profilaxis es el segundo paso, una profilaxis sindromática para infecciones de transmisión sexual, pues no sabemos si el abusador tiene algún tipo de infección de transmisión que puede contaminar posteriormente a la víctima. Además de eso, asegurarse de la profilaxis para el VIH, que definitivamente tenemos que tener en cuenta para no dañar la vida de ese niño y hacer una debida profilaxis de acuerdo a la situación presentada. Se deben planear seguimientos clínicos requeridos por la víctima, incluyendo los requerimientos psicológicos y la parte de sectores involucrados en este tipo de atención. No solamente va a ser la parte de enfermería, acuérdense que somos un equipo interdisciplinario. Entonces, ¿qué sectores se encuentran involucrados en la atención inicial? Encontramos al sector salud, al sector educación y a la justicia. A la justicia porque este tipo de actos no pueden quedar impunes y no podemos como personal de salud permitir que eso suceda. También el 22.2% hablaron de que podían informar a estos tipos de sectores, mientras el 77.8% al sector salud, protección y justicia. Estos niños generalmente en Colombia, una vez se informe a la Policía de Menores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía de Menores hacen intervenciones para que estos niños no regresen al núcleo familiar hasta que no se arregle la situación con el abusador. Muy bien. En cuanto al kit de exposición, se preguntó a los profesionales qué contenía ese kit.
El 22,2% hablaron de profilaxis para VIH, otras IPS, anticoncepción de emergencia, pruebas rápidas para VIH y embarazo, mientras el 77,8% hablaron sobre profilaxis VIH, hepatitis B, que se les había olvidado enunciarlo al 22,2%, anticoncepción de emergencia, pruebas rápidas para VIH y de embarazo. La otra parte, usted como profesional, ¿cómo actuaría con los padres o los tutores de un menor que sufre un posible abuso sexual? El 77,8% dio la respuesta correcta, mientras el 22,2% solo enuncia que formulan preguntas que obligan a dar una respuesta correcta. No es así. Lo ideal es que usted, como habíamos hablado en esa parte de que Swanson decía que tenemos que hacer empatía. O sea, ¿qué me gustaría a mí que me preguntaran? ¿Cómo daría respuesta a esas preguntas? ¿De qué forma yo podría encubrir a otra persona que está realizando un acto violento o de abuso a un menor? Todos esos interrogantes hay que hacerlo en forma empática. Es decir, ¿qué me gustaría a mí que me preguntaran y qué no me gustaría que me preguntaran? En estos casos, la ética, ¿verdad?, juega un papel supremamente importante en el desarrollo y comportamiento y la calidad de atención del individuo. Entonces, el 77,8% nos informaba que podían permitir a sus padres, tutores, admitir, explicar o negar sus alegaciones y dejarles proporcionalmente informar solo aquello que ellos quisieran decir, no obligarlos a decir cosas que posteriormente se convirtieran en un problema legal. A nosotros nos interesa es poder brindar protección y seguridad al niño o a la víctima de la violencia en el momento de la atención. En Colombia también se realizan cursos integrales a las víctimas de atención de violencia sexual. El 94,4% de las 18 enfermeras manifestaron haber realizado el curso y tener su certificación para la atención directa de este tipo de pacientes. El 5,6% no realizaron el curso para la atención directa a víctimas de violencia sexual. ¿Qué atenciones prioritarias debe gestionar el profesional de enfermería? Eso hace parte de la gestión y la calidad de atención. Si yo sé como profesional qué es lo que debo hacer, ¿cierto? Yo debo enseguida activar las alarmas y hacer los procesos como corresponde para poder brindar la atención integral al paciente con abuso sexual. El 94,4% manifiesta que la atención médica y el apoyo psicológico oportuno, además de los medicamentos, deben prevenir infecciones de transmisión sexual, mientras solo el 5,6% habló de atención médica, psicológica y medicamentos, pero no explicó cuál era la función y la gestión de enfermería al momento de hacer las coordinaciones y al hacer las actividades propias del profesional. ¿Cuáles son los 4 pasos adecuados para el uso de kit de profilaxis posexposición? ¿Qué es lo que nosotros evitamos como profesionales en ese niño? Primero que todo, si usted va a diligenciar un kit, tiene que verificar que las fechas de vencimiento estén bien y que todavía que no se haya vencido ninguno de los líquidos o de las sustancias que hacen parte del kit para poder aplicar las pruebas rápidas, ¿cierto? Se debe diligenciar, importantísimo, el consentimiento informado para poder iniciar la profilaxis y hacer el seguimiento. Este es un procedimiento como un procedimiento quirúrgico, como un procedimiento de atención directa y por lo tanto esa parte no se puede olvidar. Si el niño es un menor, hay que avisar a los padres y los padres deben dar el consentimiento. El 61,1% hablábamos de que eran bebés, de que eran niños, por lo tanto los padres son los que diligencian el consentimiento. No se denomina consentimiento, sino que en este caso sería, si el niño también firma, un asentimiento informado.
El 61,1% también habló sobre las asesorías, el diligenciamiento del consentimiento, el inicio de la profilaxis y el seguimiento. Entonces, para el kit se debe tener en cuenta que debe realizarse antes de que. La respuesta correcta es antes de las 72 horas transcurrido el evento y se debe tener en cuenta la edad y el peso del paciente. El 83,3% de nuestros profesionales manifestaron una respuesta correcta. Muy bien. Y todos manifestaron que quien debe llenar la ficha de notificación es el médico, efectivamente. ¿Por cuántos días se debe suministrar la profilaxis para VIH en urgencias? Entonces, el 66,7% mencionó de 28, habló sobre 28 días máximo. Respuestas erróneas como que el 27,8 y el 5,6 decían que 2 días después de salir de la institución o que solo el tiempo de permanencia en la institución. Bueno. En cuanto, si una menor de 14 años decide, ¿verdad?, por actitud propia, someterse a algún tipo de procedimiento o presenta una infección, ¿verdad?, venérea, entonces allí sí debe haber consentimiento informado de los padres, pero además del consentimiento informado de los padres, supremamente importante que solo el 11,1% habló del consentimiento de la menor para realización de tratamientos y de otro tipo de actividades en pro del bienestar de la menor. Pero no solo es de los padres, ni tampoco es una sentencia legal, también es la autoconciencia de que el niño, el joven o el adolescente que ha sido abusado necesita cambiar, necesita que le hagan ese tipo de actividades, pero con su consentimiento, porque si no considerará nuevamente que es otro tipo de abuso. En cuanto a la salud mental, ¿cómo se sentiría usted luego de una violación? Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, el 66,7% informa que a la segunda, cuarta semana y a los 3, 6 y 12 meses se le debe hacer seguimiento a la persona con abuso sexual. Ese condicionamiento es indispensable. La enfermera que trabaja la salud mental sabe que este tipo de acciones marcan la vida de una persona. Entonces, es incorrecto durante la atención inicial solamente o de pronto a las 2 o a las semanas o a las 3 o a las 12 meses. Bueno, para concluir y dar recomendaciones, nosotros en el trabajo dimos a conocer a la institución de salud correspondiente que se debía motivar a los estudiantes que van a esas instituciones a prestar también un servicio para este tipo de niños, que se siguieran haciendo esos tipos de estudios similares en instituciones públicas y privadas, y que miráramos cuáles son las causas frecuentes de abuso, cómo evitarlas, de qué manera podíamos trabajar en el núcleo familiar, en el niño como tal, en poder que esa generación tecnológica tenga mayor facilidad para comunicarse, porque esas líneas de comunicación se han perdido, sobre todo entre padres e hijos, por las mismas condiciones, el afán del trabajo, por toda una cantidad de características sociales que ha conllevado a que los jóvenes, los adolescentes y los niños no tengan la confianza suficiente para manifestar este tipo de situaciones a los adultos, en especial a sus padres. Seguir capacitándose en cuanto al abordaje y gestión del abuso sexual en general a todos los profesionales del área de enfermería y ver la importancia que tiene el conocimiento cuando usted conoce la norma, cuando usted conoce los protocolos, cuando usted sabe qué se le debe realizar a ese niño o a ese adolescente, usted cumple cabalmente con eso y eso va a ayudar en la evolución y recuperación de ese paciente, inclusive en los métodos de control y seguimiento. Es fundamental el conocimiento para brindar atención de calidad. Y seguir mejorando los protocolos o implementando estos protocolos sobre abuso sexual y capacitar periódicamente al personal que esté a cargo. No al abuso sexual infantil, ya basta, es un llamado para toda la comunidad científica, para todos ustedes, y que no permitamos que este tipo de situaciones sucedan ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en ningún lado. Y gracias
por tan amable invitación. Estoy feliz de estar con ustedes y desde Colombia un abrazo muy grande para todos los ecuatorianos y para todas las personas que están aquí presentes. Bendiciones. Gracias, Anabel. Gracias, Rosana. A todas mis amigas y compañeras, a Gloria Ortiz, todas las de México. Las quiero mucho, Angélica, a María Luisa. Un abrazo muy especial y muchas bendiciones a todos ustedes.